Me llamo Elena García. Tengo 27 años. La pasada Nochebuena, mi madre se puso en pie delante de 25 familiares y les pidió que votaran si merecía o no seguir formando parte de la familia. Todos levantaron la mano en mi contra. Me miró desde el otro lado de la sala, la mujer que me había criado, que me preparaba el bocadillo para el colegio, que me enseñó a montar en bicicleta, y dijo: «Llevamos 27 años cargando contigo, Elena. Se acabó». Pensé que ese era el peor momento de mi vida, pero me equivocaba, porque 30 segundos después, la puerta principal se abrió y un hombre al que no habíamos visto en 14 años entró, con un maletín en la mano. Y lo que había dentro de ese maletín hizo que nadie en esa sala volviera a mirar a mi madre a los ojos de la misma manera. Ahora, déjame llevarte a la Navidad pasada, al miércoles por la noche, antes de Nochebuena, cuando estuve a punto de no ir. Estaba sentada en mi coche en la entrada de casa de mi madre, con el motor aún en marcha, las manos agarrando el volante a las 10 y a las 2, como si fuera a presentarme al examen de conducir. La casa estaba iluminada en cada ventana. Podía ver siluetas moviéndose detrás de las cortinas, y ya sabía quién estaba dónde. Mi madre Isabel, en la cocina, dirigiéndolo todo. Mi padre, Javier, en algún lugar tranquilo con una cerveza. Mi hermana, Marta, poniendo la mesa porque siempre ponía la mesa. Debería entrar. Sabía que debía hacerlo, pero lo del año pasado pesaba en mi pecho como una piedra. La Nochebuena anterior, justo entre el cordero y el turrón, mi madre anunció a toda la mesa: «El sueldo de Elena apenas le da para comer, y mucho menos para devolvernos lo que nos debe». Nadie dijo nada. Ni mi padre, ni mi hermana, ni un solo tío, tía o primo. Siguieron masticando. Y esto es lo que más dolía. Soy orientadora en un colegio. He sido económicamente independiente desde los 18 años. Pedí mis propios préstamos para la universidad, pago mi propio alquiler, el seguro del coche, todo. Nunca, ni una sola vez, he pedido dinero a mi familia. Pero mi madre le decía a todo el mundo que sí, y siempre le creían. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta: «Mamá lleva cocinando desde las 5 de la mañana. No llegues tarde. Ya sabes cómo es». Sabía cómo era. Ese era el problema. Apagué el motor, abrí la puerta. El aire gélido de diciembre me golpeó la cara. Me dije lo que siempre me decía a mí misma: «Sobrevive a la cena, sonríe, no reacciones. 4 horas, y serás libre». Estaba a mitad de los escalones del porche cuando oí su voz desde la cocina. «Vaya, este año sí que ha venido. Javier, pon otro plato». De los baratos. No sé por qué este año se sentía diferente, pero de pie en ese porche, con la mano en el pomo de la puerta, un presentimiento me recorrió. Esta noche no va a ser como crees. El comedor estaba abarrotado, 25 familiares apretados alrededor de una mesa hecha para 16, sillas plegables adicionales sacadas del garaje. Mi madre estaba a la cabeza. Siempre estaba a la cabeza, con mi padre, Javier, a su derecha, y mi hermana, Marta, a su izquierda. La reina y su corte. Yo estaba al final, cerca de la puerta de la cocina, junto a los primos pequeños que se peleaban por un lápiz de color. Mi madre se puso de pie para dar la bendición. Juntó las manos, inclinó la cabeza y dijo: «Señor, te damos gracias por esta familia, por los que cargan con el peso», y hizo una pausa lo suficientemente larga como para mirarme por aquellos a los que sostenemos. Amén. Un par de personas se revolvieron en sus asientos. Nadie la corrigió. Cogí mi tenedor y me concentré en mi plato, pero podía sentirlo. Algo estaba mal esta noche. Mi tía Carmen no me miraba a los ojos. Mi primo Carlos me miró y luego apartó la vista rápidamente, como si lo hubieran pillado. Mi tío Manuel y mi tía Rosa susurraban al final de la mesa, y cuando levanté la vista, se callaron. Y entonces me di cuenta. Sabían algo que yo no sabía. Fuera lo que fuera, se había planeado antes de que yo entrara por la puerta. Intenté ignorarlo. Me volví hacia Sofía, mi prima, la hija de mi tío Ricardo, una de las pocas personas en estos eventos que realmente me hablaba como a un ser humano. Tiene 25 años, es amable, y esta noche parecía nerviosa. No dejaba de mirar hacia la puerta principal. «¿Estás bien?», susurré. Se inclinó. «Casi no vengo. Mi padre dijo que esta noche podría pasar algo». Se detuvo a mitad de la frase, porque mi madre nos estaba mirando fijamente desde el otro lado de la mesa. Sofía cogió su vaso de agua y no dijo más. Mi tío Ricardo no había venido a una Nochebuena en 14 años. ¿Por qué lo mencionaría Sofía ahora? Mi madre sonrió a la sala. «Espero que todos hayáis dejado sitio. Tenemos un pequeño asunto familiar que discutir después del postre». Apenas estábamos a mitad de la cena, pero mi madre dejó el tenedor, se limpió los labios con la servilleta y se giró hacia mí con esa sonrisa,
la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo terrible delante de todo el mundo, pero quería que sonara como si estuviera preguntando por el tiempo. Y bien, Elena, ¿qué tal el piso? ¿Todavía te las arreglas con ese sueldo tan pequeño? Una risa suave recorrió la mesa. No una risa cruel, sino una risa educada, del tipo que la gente hace cuando sigue el ejemplo de otra persona. Estoy bien, mamá. Gracias. No se detuvo. Se giró hacia mi tía Rosa. ¿Sabes? He estado llevando la cuenta de todo lo que hemos gastado en ella a lo largo de los años. Rosa negó con la cabeza, lentamente, de forma dramática. Es una suma considerable. La cuenta no para de crecer. Esas palabras. Nunca las había oído. No había ninguna cuenta. Nunca la había habido. Miré a Marta. Se quedó mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. Miré a mi padre. Estaba cortando su cordero, con la mandíbula apretada, los ojos bajos. Lo sabían. Sabían lo que venía. Y entonces lo entendí. Mi madre no solo había estado cocinando hoy, había estado haciendo llamadas, teniendo conversaciones, quedando para tomar café, susurrando por teléfono. Probablemente les había enseñado lo que estaba a punto de mostrar a toda la sala. Esta mesa no era una cena de Nochebuena, era un jurado, y yo había entrado sin abogado. Mi madre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de punto y sacó un papel doblado. Lo sostuvo en alto por un momento, sin desdoblarlo, sin leerlo, y luego lo volvió a bajar. Tengo las cifras aquí mismo, pero eso es para más tarde. Cogió su tenedor y dio un bocado de puré de patatas como si no acabara de activar una granada debajo de mi silla. Mis manos empezaron a temblar debajo de la mesa. Las apreté contra mis muslos y respiré. Ese papel. No sabía lo que ponía, pero sabía una cosa. Mi madre nunca mentía sin una audiencia. Había una silla vacía en la esquina del salón, un sillón de cuero marrón con el reposabrazos agrietado. Nadie se sentaba en él. ¿Era de mi abuelo? Mis abuelos, los abuelos Gómez, murieron cuando yo tenía 13 años. Accidente de coche en la National Base. Volvían a casa de misa un domingo por la mañana, una llamada telefónica, y se habían ido, los dos. Eran las únicas personas en esta familia que me hacían sentir que era suficiente. La abuela solía llamarme nuestra pequeña orientadora porque, incluso de niña, me sentaba en el porche con ella y escuchaba cómo había sido su día. No para arreglarlo, solo para escuchar. Me daba una palmadita en la mano y decía, no dejes que nadie te haga sentir pequeña, Elena. Prométemelo. Se lo prometí. Después del funeral, mi madre se hizo cargo de todo. Era la albacea de su patrimonio, la casa, los ahorros, todo lo que dejaron atrás. Yo tenía 13 años. No entendía de testamentos, ni de sucesiones, ni de cuentas bancarias. Sí sabía que un día, mi tío Ricardo, el hermano de mi madre, el hombre que me llevaba a pescar cada verano, tuvo una discusión con mi madre en esta misma mesa. Voces bajas, agudas. 2 semanas después se había ido. No más nochebuenas. No más viajes de pesca. No más tarjetas de cumpleaños. Mi madre le dijo a todo el mundo que Ricardo estaba celoso. Quería más de lo que le correspondía, decía. Siempre ha sido así, y todo el mundo asentía. Miré a Sofía, la hija de Ricardo, y vi los ojos de su padre en ella, firmes, un poco tristes. Pero estaba tecleando algo en su teléfono debajo de la mesa, ocultando la pantalla con la mano. Y recordé algo más, un detalle en el que no había pensado en años. Mi abuela había mencionado una cuenta de ahorros, reservada específicamente para la educación de los nietos, dijo. Después de su muerte, mi madre dijo que no era mucho, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral. Tenía 13 años. La creí. La cena terminó, los platos se apilaron, los niños se fueron al salón, y en lugar de café y polvorones, mi madre dio 2 palmadas, como si convocara una reunión, y dijo, «Todos al salón, por favor. Hay algo que necesitamos discutir en familia». Entré en el salón y me detuve en seco. Los muebles habían sido reorganizados. Las sillas estaban dispuestas en un amplio círculo, la mesa de centro, apartada a un lado. Esto no había sido espontáneo. Ella lo había preparado así antes de que llegara nadie. Pensé en irme, coger mi abrigo, salir por la puerta principal, conducir a casa, pero sabía lo que pasaría si lo hacía. Mi madre negaría con la cabeza, soltaría un suspiro y diría a la sala, «¿Veis? Siempre huye. Nunca afronta sus responsabilidades». Y a la mañana siguiente, cada pariente de la familia creería esa versión. Mi versión no existiría porque yo no estaría allí para contarla, pero si me quedaba, me sentaría en un juicio al que no había aceptado asistir. Pensé en Villanueva, 8.000 habitantes, trabajo en el colegio, los padres me conocen. Si mi propia familia me repudiaba públicamente,
El eco me seguiría al trabajo, al supermercado, a cada acera de este pueblo. Así funcionan los pueblos pequeños. La opinión de tu familia se convierte en la opinión de todos. Busqué a mi padre. Javier estaba en la segunda fila del círculo, ni delante, ni detrás, sosteniendo su lata de Mahou como si fuera un salvavidas. No me miraba. No lo había hecho desde la cena. Mi madre se puso en el centro del círculo, alisando su vestido. Se puso las gafas de leer. Sacó ese papel doblado. Su voz tenía un ligero temblor, justo el necesario. Sé que esto es difícil, pero he llevado esta carga sola durante demasiado tiempo. Esta noche, necesito que la familia me ayude a tomar una decisión. El temblor era perfecto, ensayado. La había visto hacerlo 100 veces. En recaudaciones de fondos de la iglesia, en reuniones de padres y profesores, en el banco cuando necesitaba que le perdonaran una comisión. El temblor era una herramienta, pero nadie más lo veía. Solo veían a una madre agotada pidiendo ayuda. Desdobló el papel lentamente, como si estuviera manejando algo sagrado. He pospuesto esto durante años, dijo. Pero Elena necesita oírlo. Todos necesitáis oírlo. Empezó a leer. Su voz era tranquila, factual. Una mujer exponiendo hechos, no acusaciones. Ese era el truco. Siempre sonaba tan razonable. Punto 1. El coste de criar a Elena desde el nacimiento hasta los 18 años. Alojamiento, comida, ropa, gastos médicos, total ajustado. 112.000 euros. Levantó la vista para asegurarse de que todos en la sala estaban escuchando. Punto 2. Apoyo financiero universitario que Elena nunca devolvió. Ayuda con la matrícula, libros, fondo de contingencia. Total, 23.000 euros. Se me cerró la garganta. No recibí ningún apoyo universitario. Pedí préstamos. Tuve 2 trabajos en segundo curso. No hubo ayuda con la matrícula. No hubo fondo de contingencia. Punto 3. Hizo una pausa para crear efecto. La parte de Elena de los gastos del patrimonio de vuestros abuelos. Facturas médicas, viajes, otros apoyos. Total, 18.000 euros. Dobló el papel, miró a la sala. Son más de 50.000 euros. 50.000 euros que esta familia ha invertido en alguien que nunca ha dado las gracias. La sala estaba en silencio. Mi tía Rosa asintió lentamente. Mi tío Manuel se cruzó de brazos. Mi primo Carlos miraba fijamente la alfombra. Abrí la boca. Mamá, yo nunca. Por favor, déjame terminar. Levantó una mano, con la palma hacia afuera. Tendrás tu turno. Pero siguió hablando. Se giró hacia mi tía Rosa. ¿Recuerdas cuando tuve que vender el juego de té de plata de mamá? Fue para pagar el dentista de Elena. Rosa recordaba, o creía recordar. Nunca me pagaste al dentista. Tenía mi propio seguro desde los 22. Pero no importaba. Todos en esa sala le creían. Podía verlo en sus caras. Los labios apretados, los brazos cruzados, los ojos que me evitaban como si fuera algo desagradable. No iba a tener mi turno. Ya lo sabía. Mi madre se quitó las gafas de leer y las guardó en el bolsillo. Miró alrededor del círculo, cara por cara, y cuando habló, su voz era casi suave. He pensado mucho en esto, y creo que es justo que nosotros, como familia, votemos si Elena debe seguir formando parte de nuestras reuniones, nuestras tradiciones y cualquier decisión familiar futura. Las palabras no me llegaron al principio. Votar, dijo, votar. Me estaba pidiendo que la echaran. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Estoy pidiendo que voten sobre lo que es justo. Esta familia ya ha aguantado bastante. Miré a Marta, mi hermana, la hermana mayor con la que había compartido habitación durante 16 años. Miraba fijamente sus manos en su regazo. No se movió. Miré a mi padre. Javier estudiaba el suelo como si nunca hubiera visto un suelo de madera. Miré alrededor de la sala. 25 caras. Estas eran las personas para las que había hecho guarniciones en Nochebuena. Las personas cuyos hijos había cuidado los fines de semana. Mi primo Carlos, al que llevé a la selectividad porque su coche se había estropeado. Mi tía Carmen, a la que llamé cada domingo durante 6 meses después de su operación de cadera. Mi tío Manuel, al que ayudé a mudarse a su nuevo apartamento la primavera pasada. Ni uno solo de ellos dijo, «Esto es una locura, Isabel. No puedes echar a alguien de la familia con una votación». Ni uno. Y lo entendí de repente. Como el chasquido de una puerta al romperse, me di cuenta de que mi madre no había decidido esto esta noche. Había hecho campaña, había llamado a cada uno de ellos, había expuesto su caso, sus cifras, sus lágrimas. Esta votación se decidió antes de que yo aparcara en la entrada. Mamá. Mi voz temblaba, pero me las arreglé para hablar. Pagué mi propia universidad. Nunca te he pedido ni un céntimo. Se giró hacia la sala y negó con la cabeza. Triste, pacientemente. Una mujer lidiando con una hija difícil.
¿Veis? Esto es lo que hace. Reescribe la historia. Y por eso estamos aquí. Quiero hacer una pausa, porque de pie en ese círculo, escuchando a mi madre reescribir toda mi vida delante de las personas que amaba, hubo un momento en el que me pregunté, ¿estoy equivocada? ¿He sido una carga todo este tiempo sin darme cuenta? 27 años escuchando eso. Cuando todos a tu alrededor creen la misma historia, empiezas a preguntarte si tal vez, solo tal vez, la mentira es la verdad. Necesito preguntaros algo. ¿Alguna vez alguien os ha dicho una mentira sobre vosotros tantas veces que habéis empezado a dudar de vuestra propia memoria, a pensar que quizás les debéis algo? Por favor, compartidlo en los comentarios. Necesito saber que no soy la única. Vale, de vuelta a ese salón. Mi madre juntó las manos, como una diaconisa de la iglesia pidiendo donaciones. Todos los que estén a favor de eliminar a Elena de los eventos familiares, herencias y obligaciones financieras, por favor, levanten la mano. Un silencio cayó sobre la sala. Un segundo. Dos. La mano de mi tía Rosa fue la primera en subir, recta y segura, como si hubiera estado esperando el permiso. Luego la tía Carmen, luego el tío Manuel, luego mi primo Carlos, que no me miró mientras la levantaba. Conté. 10. Mi tía Beatriz. Mi primo Tomás, la esposa de Tomás, a la que solo había visto 3 veces. 15. La tía abuela Pepi, a la que llevé a su cita con el oculista en marzo. Mi primo Alan, el que me pidió prestadas las pinzas de la batería hace 2 inviernos y nunca las devolvió. 20. Siguieron subiendo. Lentas, rápidas, a regañadientes, firmes, no importaba. Todas subieron. Miré a mi hermana. La mandíbula de Marta estaba apretada. Su mano subió a medias, se detuvo, y luego subió del todo. Todavía no me miraba. 25. Mi madre los contó en voz alta, lenta deliberadamente, como pasando lista. Rosa, Carmen, Manuel, Carlos, Beatriz, Tomás, cada nombre un clavo. Y luego llegó al final, y se giró hacia la última persona, cuya mano no estaba levantada. Javier. Mi padre se sentó, inmóvil. La lata de cerveza estaba caliente en su mano. Se quedó mirando la lata. La sala esperó. Javier. Su voz más suave esta vez. Una directiva disfrazada de pregunta. Mi padre no me miró. Miró el suelo, la pared, sus zapatos, y luego lentamente, como si su brazo pesara 1 tonelada, levantó la mano. Mi padre, el hombre que me enseñó a atarme los cordones, que me llevó sobre sus hombros en la feria del pueblo, esa mano, levantada contra mí. 26. Estaba en una sala llena de mi familia, y nunca en mi vida me había sentido tan sola. Mi madre miró alrededor de la sala. 26 manos. Asintió. No triunfante, no satisfecha, sino validada. El asentimiento de una mujer que había confirmado lo que ya sabía. Se giró hacia mí. La sala se quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de la cocina a través de la pared, la risa de un niño desde el salón al final del pasillo. Un sonido que parecía pertenecer a otro universo. Llevamos 27 años cargando contigo, Elena. Su voz era baja, controlada, casi amable. Se acabó. Nadie respiró. Sentí la sangre subir a mi cara. Mis oídos zumbaban. Mis piernas querían moverse, pero habían olvidado cómo. 26 personas acababan de decirme que no pertenecía a este lugar, y mi madre estaba en el centro de este círculo como si acabara de hacerme un favor. Se enderezó. He hablado con un abogado. Ya no eres bienvenida en las reuniones familiares, y cualquier derecho que creías tener sobre el patrimonio de esta familia, considéralo nulo. Un abogado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Para qué? Para proteger a esta familia, de ti. Lo dijo simplemente, como si estuviera echando la llave. Miré alrededor de la sala una vez más. La tía Rosa se examinaba las uñas. Carlos miraba fijamente el techo. Marta se abrazó a sí misma como si tuviera frío. La mano de mi padre estaba ahora de vuelta en su regazo, pero el daño estaba hecho. Esto es el final, pensé. Esta es la noche en que pierdo a mi familia. Me giré hacia la puerta principal. Mi abrigo estaba en el perchero, mis llaves en el bolsillo. Estaba a 3 pasos de irme. Di el primer paso, y justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Una ráfaga de aire de diciembre entró en la sala, fría, cortante, del tipo que te hace prestar atención. Un hombre entró, con el pelo canoso, un abrigo gastado, y en su mano derecha, un viejo maletín de cuero, mi tío Ricardo. No lo había visto en 14 años, pero lo habría reconocido en cualquier parte. Los hombros anchos, la forma en que se paró en el umbral, en silencio, como si no pidiera nada a esta sala.
Su pelo era casi completamente blanco ahora. Estaba más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos, firmes, pacientes, los de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que a veces el silencio es más fuerte que los gritos. Cada cabeza en el salón se giró. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Carmen, pero la cara de mi madre. Recordaré este momento para siempre. Se quedó en blanco. No de ira, no de sorpresa. En blanco, como si alguien hubiera apagado el interruptor de la actuación que estaba montando. Duró medio segundo, tal vez menos, y luego la máscara volvió a su sitio. La sonrisa, los hombros rectos. Pero lo vi. Ese medio segundo de puro y absoluto miedo. Ricardo entró y cerró la puerta. Miró lentamente alrededor de la sala. Sus ojos se posaron primero en Sofía. Su hija asintió levemente. Luego me miró a mí y luego a Isabel. No estaba invitado. Su voz era tranquila, un poco ronca, grave. Lo sé, mi madre se recuperó rápidamente. Ricardo, esto es un asunto de familia. Perdiste tu derecho a participar hace mucho tiempo. Él cogió una silla de la pared y se sentó. Puso el maletín sobre sus rodillas. Recuerdo un tiempo en que yo era familia. Sofía se levantó y fue a la silla a su lado. Nadie la detuvo. Mi madre dio un paso adelante. Su voz bajó, no suave, no amable, sino fría. Sea lo que sea para lo que has venido, Ricardo, no lo hagas. Él la miró. Luego miró el maletín. Luego me miró a mí. Y cuando habló, su voz se quebró en la primera palabra. Debería haber hecho esto hace años, Elena. Siento haber tardado tanto. Los nudillos de mi madre estaban blancos en el respaldo de la silla que agarraba, y por primera vez en mi vida me di cuenta. Estaba viendo a mi madre asustada, realmente asustada. ¿Qué había en ese maletín? Ricardo no tenía prisa. Puso las manos en el maletín como si hubiera ensayado esto 1000 veces en su mente, y ahora que el momento había llegado, quería hacerlo bien. Miró alrededor de la sala, no a Isabel, sino a todos. Hace 14 años perdimos a nuestros padres. Su voz era tranquila, medida. Casi todos vinisteis al funeral. Isabel se convirtió en la albacea. Se encargó de la casa, las cuentas, la división de los bienes. Confié en ella. Hizo una pausa. Todos confiamos en ella. La tía Rosa se movió en su silla. El tío Manuel descruzó los brazos. Mis padres dejaron un patrimonio de unos 360.000 euros. La casa, 2 cuentas de ahorro y un fondo separado, de 40.000 euros, destinado específicamente a la educación de sus nietos, Elena y Marta. Sentí que el aire me faltaba, 40.000 euros. El fondo universitario de la abuela, el que mi madre dijo que apenas cubría los gastos del funeral. Ricardo continuó. 6 meses después del funeral, le pedí a Isabel que me mostrara los documentos de la liquidación. Dijo que todo estaba arreglado, que los impuestos y los gastos del funeral se habían comido la mayor parte. Dijo que no quedaba nada que dividir. Hizo otra pausa. La creí. Durante un tiempo. La voz de mi madre fue un chasquido. Ricardo. No. Él levantó una mano, no agresivamente, solo con firmeza, como una señal de stop. Isabel, he estado callado durante 14 años. Déjame hablar. La sala estaba helada. Nadie tecleaba en su teléfono. Nadie se movía. Incluso el tic-tac del reloj parecía más fuerte. Entonces, un día, llegó un extracto bancario a la antigua casa de mis padres, la que yo estaba arreglando para vender, para su cuenta del patrimonio, una cuenta que debería haber sido cerrada. Miró a Isabel. Ella agarraba la silla con tanta fuerza que sus nudillos pasaron de blanco a amarillo. Ese extracto mostraba reintegros, docenas de ellos, todos a una única cuenta personal. No dijo el nombre. No tuvo que hacerlo. Cada par de ojos en la sala se volvió hacia mi madre, y el nombre en esa cuenta era Isabel García. Está mintiendo. Siempre lo ha hecho. La sala se fracturó. Los susurros comenzaron en los bordes, bajos, rápidos, del tipo que ocurren cuando la gente intenta decidir de qué lado ponerse. La tía Carmen se inclinó en su silla. Isabel, ¿es esto cierto? La respuesta de mi madre fue instantánea, ensayada. Miente. Siempre ha estado celoso. Mis padres me querían más a mí, y él nunca lo superó. Era la misma frase de hace 14 años, palabra por palabra. Lo sé porque la había oído ensayarla en cada reunión familiar en la que se mencionaba el nombre de Ricardo, pero algo era diferente esta vez. Mi primo Carlos miró a Ricardo, luego a Isabel, y por primera vez esta noche, no asintió junto con mi madre. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas, y estaba pensando, realmente pensando. Marta miraba a mi madre con una expresión que nunca había visto en su cara, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza y los números no cuadraran.
Mamá había pagado toda la matrícula universitaria de Marta. Dijo que era de sus ahorros. Marta nunca había preguntado de dónde venían. Mi padre levantó la cabeza, miró a su mujer, luego a Ricardo, luego al maletín. Sus manos, las mismas manos que se habían levantado contra mí 5 minutos antes, temblaban. Isabel se dio la vuelta. Se colocó en el centro del círculo, interponiéndose entre Ricardo y la sala, con los brazos ligeramente extendidos. La madre agraviada, la acusada inocente. Esto es exactamente lo que hizo hace 14 años. Intentó poner a la familia en mi contra entonces, y lo está haciendo de nuevo ahora. Ricardo no discutió, no levantó la voz. Simplemente dijo, no necesito que me creas. Tengo los papeles. Puso las manos en los cierres del maletín. No los abrió, solo las dejó allí. La voz de mi madre era un alambre tenso. Si abres eso, Ricardo, te juro que... No terminó la frase, y ese silencio, esa amenaza inacabada, era más elocuente que cualquier documento, porque no dijo que los papeles eran falsos, no dijo que estaban equivocados, solo dijo que no quería que se abrieran. Ricardo abrió el maletín. El sonido fue pequeño, 2 clics metálicos, pero en esa sala sonó como un disparo. Dentro, los documentos estaban ordenados con pestañas de colores, azul, amarillo, rojo. 14 años de paciencia, archivados y etiquetados. Sacó el primer documento. Lo sostuvo para que la sala lo viera. Este es el testamento original de Enrique y Margarita Gómez, nuestros padres. Lo puso en la mesa de centro. Isabel le dijo a la familia que se había perdido. No fue así. Presentó una versión diferente al juzgado de sucesiones. Ese testamento se modificó antes de que ellos. Ricardo metió la mano en el maletín. Qué casualidad que digas eso. Puso un segundo documento junto al primero, lado a lado. 2 testamentos, los mismos nombres, firmas diferentes. El de la izquierda es el original, notariado y con testigos. El de la derecha es el que Isabel presentó para la sucesión. Dio un golpecito en el segundo testamento. Mirad las firmas. Mi primo Carlos se inclinó. La tía Carmen se levantó para ver mejor. Incluso desde el otro lado de la sala, podía verlo. La escritura en el segundo testamento era más apretada, más controlada. No coincidía. Mis manos estaban heladas. 40.000 euros. Eso era para mí y para Marta, para la educación, para el futuro que mi abuela quería para nosotras. Ricardo sacó un tercer documento del maletín, una sola hoja con membrete. Contraté a un perito calígrafo forense, certificado y colegiado. Este es su informe. Lo puso sobre la mesa. Las firmas en el testamento modificado no coinciden con la escritura conocida de Enrique o Margarita Gómez. La sala se quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina. Mi madre no se movió. Estaba de pie, muy quieta, con una mano apretada contra la clavícula, y por primera vez esta noche no dijo una palabra. Ricardo la miró, luego miró a la sala, y luego me miró a mí. No estoy adivinando, Isabel. He pasado 14 años asegurándome de que cada página de este archivo esté verificada. Ricardo volvió a meter la mano en el maletín. Esta vez era una pila de extractos bancarios, no copias, sino originales, sellados y fechados. Los extendió sobre la mesa de centro como un croupier repartiendo cartas. Estos son los registros certificados del Banco Santander, de la cuenta del patrimonio de Enrique y Margarita Gómez. Su dedo trazó la primera página. A partir de 3 meses después del funeral, comenzaron los reintegros. 12.000 euros, 15.000 euros, 10.000 euros, siempre transferidos a la misma cuenta corriente personal. Pasó a la página siguiente, y a la siguiente, cada una mostrando el mismo patrón. Dinero saliendo del patrimonio, entrando en el mismo lugar. En 2 años, 180.000 euros fueron transferidos fuera del patrimonio de nuestros padres. Levantó la vista. El nombre de Isabel está en la cuenta receptora, su DNI, su firma en cada autorización de transferencia. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido del frigorífico a través de la pared de la cocina. Mi madre fue la primera en romperse. Esos papeles son falsos. Se los ha inventado. Son registros bancarios certificados, Isabel. Sellados, fechados, con tu número de cuenta, con tu nombre, mi tía Rosa, la mujer que había levantado la mano primero, la que había estado asintiendo a cada palabra de mi madre, miraba los extractos con la boca ligeramente abierta. Su mano, la mano que había botado para echarme, colgaba inerte en su regazo. Mi padre habló por primera vez en toda la noche. Javier García abrió la boca. Isabel. Una palabra. Pero ya no era la voz de un hombre que se resignaba, era la voz de un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era sólido. Isabel, contéstame. ¿Es esto cierto? Mi madre no le contestó a él.
Se giró hacia la sala, buscando aliados, recurriendo al viejo guión. Siempre ha estado celoso. Mis padres me querían más a mí, pero mi tía Rosa la interrumpió, en voz baja, casi con amabilidad. Isabel, ¿usaste el dinero de tus padres? Vi a mi madre cambiar de táctica ante mis ojos. Fue instantáneo, como cambiar de carril en la autopista. La acusada se convirtió en la mártir. Los hombros se hundieron, la barbilla tembló, los ojos se llenaron de lágrimas, y sinceramente, no podría decir si eran reales o no. ¿Tenéis idea de lo difícil que fue? Su voz se quebró. Hacerlo todo sola después de que murieran. Ricardo se fue. Javier no ayudó. Yo lo hice todo. El funeral, los papeles, la casa, los impuestos, todo recayó sobre mí. Se llevó una mano al pecho. Quizás cometí algunos errores, pero todo lo que hice, lo hice por esta familia. Por un segundo, vi a algunos de ellos ablandarse. La expresión de la tía Carmen vaciló. El tío Manuel miró al suelo. Estaba funcionando. El espectáculo estaba funcionando. Y entonces habló Ricardo. Errores. La palabra salió plana y dura. Falsificaste sus firmas, Isabel. Reescribiste su testamento. Y robaste 180.000 euros a tus propios padres muertos. Hizo una pausa. Cada frase era un ladrillo. Y luego le dijiste a todo el mundo que Elena, una niña de 13 años, era la razón por la que el dinero había desaparecido. Esa última frase aterrizó como una bofetada. La vi aterrizar en cada cara, en cada silla de esa sala. La suavidad de la tía Carmen desapareció. La mandíbula del tío Manuel se apretó. 25 personas me estaban mirando. La chica a la que habían votado para echar 5 minutos antes. Y estaban haciendo las cuentas que deberían haber hecho hace años. Mi madre estalló. «¡Fuera de mi casa, Ricardo! ¡Fuera!». Ricardo se levantó lentamente. Cogió su abrigo, pero antes de irse, dejó toda la carpeta, cada documento, cada extracto, cada informe, en el centro de la mesa de centro. «Me voy», dijo, sin emoción en su voz. «Pero estos papeles no». Marta se acercó a la mesa, cogió un extracto bancario, lo leyó, sus manos temblaban, levantó la vista hacia mi madre, su voz era baja pero cristalina. «Mamá, la matrícula que dijiste que pagaste. Era el dinero de los abuelos, ¿verdad?». Mi madre se quedó mirando a Marta. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. La sala se desintegró. La mitad de la familia se agolpó alrededor de la mesa de centro, pasándose documentos, leyendo en silencio. La otra mitad se sentó congelada, mirando a Isabel como si la estuvieran viendo por primera vez. Mi primo Carlos fue el primero en moverse. Se levantó de su silla, cruzó la sala y se paró frente a mí. Su cara estaba roja. Su voz era ronza. «No lo sabía, Elena. Lo siento», asentí. Todavía no podía hablar. Mi madre lo vio de pie a mi lado, y una punzada de dolor cruzó sus ojos. Se giró hacia mi padre, agarrándole del brazo. «Javier, di algo. Diles que es un malentendido». Javier miró a su mujer. Fue lo más largo que le he visto mirarla a los ojos. Y luego negó con la cabeza. «No puedo, Isabel. No puedo hacer eso». 5 palabras. Las 5 palabras más importantes que mi padre había dicho nunca. Y llegaban 14 años tarde. Pero estaban aquí. Mi tía Rosa se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. La tía Carmen la siguió 30 segundos después, poniéndose el abrigo con movimientos bruscos y enfadados. Uno por uno, empezaron a irse. No todos, pero suficientes para que el salón de mi madre, su escenario, su sala de tribunal, se sintiera pequeño y vacío. Isabel estaba en el centro de lo que ya no era un círculo. Sillas apartadas, asientos vacíos, los documentos en la mesa de centro como pruebas en la escena de un crimen que nadie había limpiado. Nadie la miraba. O estaban leyendo, o se estaban yendo, o hablaban entre ellos en voz baja. Se había vuelto invisible en su propia casa. Yo estaba en la esquina, junto al sillón vacío donde se sentaba mi abuelo, y por primera vez en 27 años, yo no era la invisible. No dije una palabra, no tuve que hacerlo. Los papeles decían todo lo que yo nunca podría haber dicho. Ricardo me encontró en el porche trasero. Había salido porque el salón se sentía como un edificio después de un terremoto. Todo seguía en pie, pero nada estaba en su sitio, y Marta y Sofía le siguieron. Los 4 nos sentamos en los escalones del porche en el frío, nuestro aliento empañando el aire de diciembre. Y Ricardo me contó el resto. Tus abuelos destinaron 40.000 euros para ti y para Marta. Un fondo educativo. Estaba explícitamente en el testamento original, tan claro como el día. Se frotó las manos. Isabel lo sacó todo en el plazo de 1 año desde su muerte. Lo usó para reformar la cocina y el baño principal.
la reforma que le había dicho a todo el mundo que había ahorrado para hacer, la cocina en la que había comido Nochebuena cada año, la cocina en la que ella había preparado la cena de esta noche fue construida con mi dinero. Necesitaba una tapadera, dijo Ricardo, así que empezó a decirle a la gente que eras cara, que eras una carga financiera. Tenías 13 años, Elena, no podías defenderte, ni siquiera sabías que había dinero que defender. Marta estaba llorando, lágrimas silenciosas. Se abrazó las rodillas en el escalón debajo de mí. Hice la pregunta que llevaba una hora en mi pecho. ¿Por qué no lo dijiste antes? La cara de Ricardo se tensó. Lo intenté. Hace 14 años la confronté. Le dijo a la familia que yo era un alcohólico, que estaba celoso, que quería más de lo que me correspondía. Su voz se apagó. Todos le creyeron. Lo perdí todo. Las fiestas, los cumpleaños, ver crecer a Sofía junto a sus primos. Perdí esta familia. Miró el maletín a su lado en el porche. Necesitaba pruebas irrefutables. Registros bancarios certificados, un perito calígrafo, un abogado que lo revisara todo. Eso lleva tiempo. Y dinero, del que no tenía mucho. Me puso una mano en el hombro. No reuní estos papeles para destruir a Isabel. Los reuní para que tú supieras la verdad. Lo que pase después, depende de esta familia. Marta se secó la cara con el dorso de la mano y se levantó sin decir palabra. Mientras entraba, la observé a través de la puerta. Cruzó el salón hasta donde mi madre estaba sentada sola en el sofá. Isabel parecía más pequeña. La luz del techo resaltaba cada línea de su cara, cada mancha de rímel. Una reina sin su corte. Marta se paró frente a ella. No se sentó. Mamá, mírame. Isabel levantó la vista. ¿Pagaste mi universidad con el dinero de los abuelos? Hice lo que tenía que hacer, Marta. Esa no es una respuesta. Conseguiste tu título, ¿no? Tienes tu vida. Yo te la di. Un destello de la antigua Isabel, inquebrantable, segura. Me la diste robándosela a Elena y al tío Ricardo, y a la abuela y al abuelo. No te pongas tú también en mi contra. La voz de mi madre subió. Reconocí ese tono de advertencia. El que nos había callado a las dos de niñas. Soy tu madre. Marta no se inmutó, y Elena es mi hermana. Se dio la vuelta, caminó de vuelta al porche y se sentó a mi lado. Durante un largo rato, ninguna de las dos dijo nada. Luego, dijo en voz baja, como si confesara algo que había guardado durante años. Una vez, mamá me dijo que no te prestara dinero. Dijo que nunca lo devolverías. La voz de Marta se quebró. Me llamaste una vez. Tu coche se había estropeado. Necesitabas 200 euros. Y te dije que no. Recuerdo esa noche. Un martes de octubre. Llovía tanto que apenas podía ver. Tuve que caminar 5 kilómetros a casa porque mi hermana no me ayudó. Porque mi madre le dijo que no lo hiciera. No lo sabía, susurró Marta. Te juro que no lo sabía. Te creo. Apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así en el frío, escuchando el sonido de nuestra familia reconfigurándose en el interior. Yo era la niña de oro, dijo finalmente, y ni siquiera me lo había ganado. Conduje a casa sobre las 10. La casa se vaciaba lentamente detrás de mí. Salidas de uno en uno, con los abrigos bien cerrados, portazos de coches en la oscuridad. A medianoche, tenía 6 mensajes. Mi primo Carlos fue el primero. Su voz se quebró, como si hubiera estado sentado en su furgoneta en la entrada de su casa, armándose de valor. Elena, debería haber hecho preguntas. Debería haber dicho algo cuando nos pidió que levantáramos la mano. No lo hice. Lo siento. La tía Carmen envió un texto largo, de 3 párrafos. Dijo que creyó a Isabel porque mi madre siempre sonaba tan segura. Siempre tenía los detalles. La tía Carmen no se disculpó, simplemente dijo que se había equivocado. Sofía me abrazó antes de dejar el porche. Un abrazo fuerte, y susurró en mi oído. Mi padre nunca dejó de hablar de ti. Cada cumpleaños, cada fiesta, decía tu nombre. Mi primo David llamó. Corto, al grano. Me equivoqué. Si necesitas algo, una comida, ayuda para mudarte, lo que sea, cuenta conmigo. Mi tía Rosa volvió. A las 11 de la noche, sus faros iluminando la entrada. Subió los escalones donde yo todavía estaba sentada con Marta, y me abrazó durante 30 segundos sin decir una palabra. Cuando me soltó, sus ojos estaban rojos. Y luego estaba Marta. Mi hermana no se fue. Se sentó conmigo en ese porche hasta pasada la medianoche. No resolvimos nada. No hicimos grandes declaraciones. Simplemente hablamos. Realmente hablamos por primera vez en años, sin la narrativa de nuestra madre de por medio. Dije lo mismo a cada uno de ellos. Gracias por llamar. Lo digo en serio. Pero una disculpa no borra una mano levantada. Necesitaré tiempo para saber qué significa esto para nosotros. Hubo una persona que no llamó, no envió un mensaje, no se disculpó. Mi padre, Javier García, se subió a su furgoneta después de que Ricardo se fuera y se marchó. No sé a dónde fue.
No lo sabría hasta 2 días después. Tomé el camino largo a casa. Pasé por el colegio donde trabajo. Pasé por el bar donde como los viernes. Pasé por la gasolinera donde lleno el depósito de mi Honda de 10 años cada domingo. Y pasé por la casa de mi madre. La luz de la cocina seguía encendida. A través de la ventana podía verla. Una silueta solitaria en la mesa del comedor. Los platos todavía puestos, las sillas todavía en su círculo. La mujer que había controlado una sala de 25 personas hacía 4 horas ahora estaba sentada sola en la cocina que había reformado con dinero robado, rodeada de las sobras de una cena que nadie se quedó a comer. No me quedé en casa, y me senté en la oscuridad de mi apartamento, el que ella había ridiculizado, el sueldo que había despreciado, la vida que le había dicho a todo el mundo que era un fracaso. Y pensé en mi madre, no con odio, no con satisfacción, sino con un cansancio pesado y complicado de finalmente entender. Isabel García creció en una familia que medía a las personas por lo que podían ofrecer. El amor era condicional, el valor se medía en euros. Aprendió a controlar porque tenía miedo de ser controlada. Eso no excusa nada de lo que hizo, pero explica el mecanismo. Entender por qué alguien te hiere no significa que tengas que dejar que siga haciéndolo. Abrí mi portátil. Busqué terapeutas en un radio de 50 kilómetros. Encontré una en el pueblo de al lado. Doctora Carla Pérez, terapeuta familiar licenciada. Tenía una cita disponible el lunes. Reservé la primera. A las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre. Has vuelto a mi familia en mi contra. Lo leí una vez. Lo leí de nuevo. Dejé el teléfono. Y luego borré el mensaje y me fui a dormir. Durante 27 años yo había sido el problema. Esta noche, el problema estaba sentado solo en su propia cocina. Y yo, por primera vez, dormí toda la noche. Domingo por la mañana, 2 días después de Nochebuena. Estaba preparando café cuando sonó el timbre. Mi padre estaba en el felpudo, sin afeitar, con los ojos rojos, con la misma camisa de franela que llevaba el jueves por la noche, ahora arrugada como si hubiera dormido en su furgoneta, lo cual, conociéndole, probablemente había hecho. Conduje hasta la casa del lago, dijo. Me senté allí durante 2 días, pensando. Me hice a un lado y le dejé entrar. Se sentó en mi mesa de la cocina, la pequeña, apenas para 2, y miró alrededor de mi apartamento. Lo observé observar. El sofá de segunda mano, la estantería que construí con ladrillos y tablones, mi título de orientadora enmarcado en la pared, nunca había estado aquí antes. En los 3 años que llevaba viviendo sola, mi padre nunca había venido de visita. Sabía que algo no estaba bien con el patrimonio, dijo, mirando sus manos. Vi las facturas de la reforma. Le pregunté a tu madre. Dijo que Ricardo había aceptado darnos su parte. Hizo una pausa. La creí porque era más fácil. Cerró los ojos. Nos quedamos en silencio. La cafetera goteaba. Javier me dijo que había llamado a Ricardo esa mañana, la primera vez que hablaban en 14 años. 2 hombres al teléfono, ambos llorando, ninguno capaz de terminar una frase. Ricardo le había enviado copias de todo. El testamento, los extractos, el informe de caligrafía. Javier había leído cada página. No te pido que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que he terminado de estar callado. Miré a mi padre, 56 años. Las manos que habían temblado cuando se levantaron contra su propia hija, ahora temblaban por una razón diferente. Te quiero, papá, pero el amor no borra lo que pasó. Necesito que me demuestres, no que me digas, que las cosas son diferentes. Asintió. No discutió. No hizo promesas que no podía cumplir. Y para mi padre, eso fue un comienzo. El martes siguiente, estaba sentada en un pequeño despacho en la calle Mayor de Sepúlveda, el pueblo de al lado, frente a una mujer llamada Elvira Montes, abogada de familia. Ricardo estaba a mi lado, su maletín abierto en su escritorio entre nosotros. Elvira revisó cada documento, tomando pequeñas notas en los márgenes. Metódica, sin prisas. Después de 20 minutos, dejó el bolígrafo. Esto es un fraude testamentario, claro y bien documentado. Miró a Ricardo. Señor Gómez, las pruebas que ha reunido son exhaustivas. La falsificación de la firma por sí sola es significativa, pero combinada con los registros bancarios y el análisis de caligrafía, este es un caso muy sólido. Nos explicó nuestras opciones. Tanto Ricardo como yo teníamos base para una demanda civil para recuperar los fondos malversados. Por otra parte, la falsificación de un testamento era un delito penal, pero la Fiscalía Provincial decidiría sobre los cargos penales, no nosotros. Ricardo habló primero. No quiero que Isabel vaya a la cárcel, pero quiero que el dinero sea devuelto a sus legítimos dueños. Estuve de acuerdo.
No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por los 40.000 euros que mis abuelos ahorraron para mi educación. El dinero del que no sabía nada mientras tenía 2 trabajos y pedía préstamos estudiantiles. Elvira redactó los documentos. Leí cada línea. Ricardo firmó. Yo firmé. Y sin discursos, sin declaraciones dramáticas, solo papel, tinta y un proceso legal haciendo lo que se supone que debe hacer. Más tarde, caminando hacia mi coche, sentí algo inesperado. No victoria, no vindicación, sino alivio. Un alivio silencioso. El tipo de alivio que viene de saber que no te lo habías inventado, que no eras una carga, que las cifras nunca fueron tuyas. No demandé a mi madre por venganza. La demandé porque me robaron 40.000 euros antes de tener la edad suficiente para saber que existían, y porque alguien tenía que decir que estaba mal. La noticia viaja rápido en un pueblo de 8.000 habitantes. Para la segunda semana de diciembre, la historia había llegado a cada iglesia y cada pasillo de supermercado en Villanueva. El primer cambio tangible. Mi tía Rosa anunció que la Navidad sería en su casa. Ricardo estaba invitado. Isabel no. Nadie discutió, nadie dudó. Mi madre luchó de la única manera que sabía, por teléfono. Llamó a cada pariente, la misma lista de llamadas que había cultivado durante décadas. Pero esta vez, la mayoría de las llamadas fueron al buzón de voz. Los pocos que respondieron fueron breves. Isabel, necesitamos tiempo. Isabel, no sé qué decir ahora mismo. Clic. En la parroquia, donde Isabel se había sentado en el segundo banco, a la izquierda, cada domingo durante 20 años, algo cambió. La gente no la confrontó. Simplemente se reorganizaron. Un hueco de 2 asientos apareció a su lado, luego 3, luego todo el banco. No se dijo. No fue necesario. El espacio lo dijo todo. Publicó un largo mensaje en Facebook, algo sobre la traición, sobre la familia que se vuelve en tu contra, sobre el sacrificio castigado. Marta comentó 1 hora después: Mamá, por favor, para. Estás empeorando las cosas. Isabel borró la publicación esa noche. Javier se mudó al sofá del salón. No solicitó la separación. Todavía no. Pero la puerta del dormitorio principal permaneció cerrada, y él durmió bajo la colcha que su suegra había cosido 30 años antes. Empezó a llamar a Ricardo todas las semanas. 2 hombres reconstruyendo un puente, una llamada a la vez. Luego, a finales de diciembre, llegó una carta del abogado de Isabel a mi apartamento. Aceptaba negociar un acuerdo. No quería ir a juicio. Era la primera vez en la vida de mi madre que elegía ceder. Y la única razón por la que lo hizo fue porque, por primera vez, no podía controlar lo que vendría después. Cuando leí esa carta, cuando vi que mi madre había aceptado llegar a un acuerdo, me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, 27 años, y nunca había cedido en nada. Ni una discusión, ni una acusación, ni una mentira. Solo había hecho falta un viejo maletín y un hombre lo suficientemente paciente como para esperar su momento. Pero no pude evitar preguntarme, si mi tío Ricardo no hubiera entrado por esa puerta, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Habría luchado sola? ¿O simplemente habría desaparecido? ¿Qué habrías hecho tú? Si nadie hubiera entrado por esa puerta por ti, ¿habrías encontrado la fuerza para mantenerte firme? ¿O te habrías marchado para siempre? Realmente quiero saberlo. Dímelo en los comentarios. Vale, déjame terminar esta historia. Villanueva es el tipo de pueblo donde el martes todo el mundo sabe tus asuntos. Mi madre había construido su reputación durante 3 décadas. Se desmoronó en 3 semanas. En el grupo de mujeres de la parroquia, el comité que Isabel había presidido durante 12 años, se reestructuró silenciosamente en enero. Nueva dirección, nuevo calendario de reuniones. La razón oficial. Era hora de nuevas perspectivas. La razón real estaba en cada conversación susurrada en el aparcamiento de la iglesia. Los vecinos que aceptaban las invitaciones a cenar de Isabel ahora estaban ocupados cada sábado, indefinidamente. El número de tarjetas de Navidad en su buzón se redujo a más de la mitad. Mientras tanto, me pasó algo inesperado en el colegio. Una madre que apenas conocía, una mujer llamada Laura, cuyo hijo había orientado durante el divorcio de sus padres, me detuvo en la fila de recogida de alumnos. He oído lo que pasó, señorita García. Este pueblo es mejor contigo en él, por cierto. Me apretó el brazo y se fue antes de que pudiera responder. Fue algo pequeño, pero en un pueblo pequeño, las cosas pequeñas lo son todo. Ricardo vino a casa de la tía Rosa por Navidad. Hacía 14 años que no tenía un sitio en la mesa familiar. Cuando entró por la puerta principal de la tía Rosa, con Sofía justo detrás de él llevando una tarta con la receta de la abuela, Rosa abrazó a Ricardo con tanta fuerza que sus pies casi se levantaron del suelo. Una semana después, encontré un sobre en mi buzón, sin remite.
Dentro había una foto, descolorida, gastada en las esquinas. Mis abuelos sosteniéndome a los 3 años. Yo sonreía a la cámara, y la mano de mi abuela estaba sobre mi cabeza, protectora, firme. En el reverso, con su letra, nuestra pequeña orientadora. No sé quién la envió, pero tengo la sensación de que fue un hombre que ahora duerme en el sofá del salón y que intenta, a su manera, devolver lo que se perdió. En febrero, se cerró el acuerdo. Elvira Montes me llamó un martes por la tarde, y me aparté a un lado del aparcamiento del colegio para atender la llamada. Isabel aceptó devolver los 40.000 euros a Elena y Marta, el fondo educativo, y devolvió a Ricardo los 70.000 euros, su legítima herencia de la división de bienes que ella había malversado. Los 30.000 restantes, que Isabel afirmó que se habían gastado en gastos familiares sin pruebas, quedaron en disputa. Una batalla para otro día. Para pagar la deuda, mi madre tuvo que vender su todoterreno y retirar dinero de su fondo de pensiones. La cocina que construyó con dinero robado valía más que el coche, pero nadie le pidió que la derribara. La ironía era suficiente. Recibí 20.000 euros, mi parte del fondo educativo. Lo usé para pagar mi préstamo estudiantil. Cada último céntimo de una deuda que existía, porque el dinero que se suponía que era mío, había estado en la cuenta bancaria de mi madre todo este tiempo. El resto lo puse en una cuenta de ahorros, no porque tuviera planes para ello, sino porque por primera vez en mi vida tenía dinero que nadie podía reclamarme. Nadie podía agitar un papel doblado en un salón y decir que yo era una carga por ello. Era mío, limpio y claro. Marta al principio rechazó su parte. Tú eres la que sufrió, dijo. Quédatelo todo. No lo dei. Lo dividimos como querían los abuelos, le dije. A partes iguales, como debería haber sido desde el principio. Elvira me dijo que la Fiscalía Provincial estaba revisando las pruebas de falsificación. No se han presentado cargos. Quizás nunca lo hagan. No estoy presionando. El sistema legal hará su trabajo. Yo ya he hecho el mío. 20.000 euros. Ese fue el precio de mi tranquilidad. 20.000 euros y 27 años de que me dijeran que yo era el problema. Javier García no se divorció de mi madre. Al menos, no todavía. Pero el hombre que se sentó frente a mí en el bar Manolo un sábado por la mañana no era el hombre que había levantado la mano contra mí en Nochebuena. Empezó con cosas pequeñas, llamadas telefónicas semanales, preguntas reales, no, ¿cómo va el trabajo?, sino, ¿cómo estás de verdad? Un fin de semana, apareció en mi apartamento con una caja de herramientas y arregló el grifo que goteaba. Lo había estado ignorando durante 6 meses. No dijo mucho mientras trabajaba. Estaba bien. La llave inglesa lo dijo todo. En enero, durante unos huevos revueltos, me dijo algo que casi me hace tirar el tenedor. He empezado a ir a terapia, dijo. Como si fuera una confesión. Tengo 56 años y estoy aprendiendo a discrepar en voz alta. Sonrió tímidamente. Más vale tarde que nunca, supongo. No pretendo que esto lo arregle todo. No es así. Mi padre eligió el silencio durante 30 años. Eligió su comodidad por encima de su hija. Eso me ha moldeado de maneras que todavía estoy descubriendo en el sofá de la doctora Pérez cada lunes por la tarde. Pero también sé que el cambio es más difícil a los 56 que a los 27. Cada cita que cumple, cada llamada que hace a Ricardo, cada sábado que aparece, es un hombre luchando contra la corriente de toda su vida adulta. No necesito que elijas entre nosotros, papá, le dije. Necesito que te elijas a ti mismo. Asintió, removió su café, no dijo nada. Mi padre no es el villano. Es una lección sobre lo que sucede cuando eliges el silencio durante 30 años. Y es una prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar a hablar, incluso si tu voz tiembla. 3 meses después de Nochebuena, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, mamá. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Su voz era diferente, más pequeña. La autoridad que podía dirigir una sala de 25 personas había desaparecido, reemplazada por una nota delgada y cansada. ¿Podemos hablar? Quiero explicarme. Acepté reunirme, pero en mis términos. No en su casa, no en su cocina, una cafetería en Sepúlveda, el pueblo de al lado. Territorio neutral, fue la sugerencia de mi terapeuta. Estoy aprendiendo que la geografía importa cuando estás reescribiendo una relación. Nos sentamos una frente a la otra en un reservado junto a la ventana. Ella pidió un café solo. Yo también. Por un segundo casi pareció normal. 2 mujeres, una mesa, café.
excepto que una de ellas había robado 180.000 euros a sus padres muertos y había culpado a su hija de 13 años. Empezó. Cuando tus abuelos murieron, estaba tan abrumada. El patrimonio, los papeles, el dolor. Levanté una mano, suavemente, como había hecho Ricardo esa noche. Mamá, no estoy aquí para escuchar explicaciones. Estoy aquí para decirte lo que necesito de ahora en adelante. Parpadeó. No estaba acostumbrada a esto. Lo expuse. 1. Nunca volverás a discutir mis finanzas delante de la familia. 2. Si no estamos de acuerdo, lo hablamos en privado. No reclutas a una audiencia. 3. Yo elijo a qué eventos familiares asisto. No a todos. No porque tú me convoques. 4. Empiezas a ir a terapia. Terapia de verdad, no una charla con el párroco. Me escuchó. Cuando terminé, se quedó mirando su taza de café durante mucho tiempo. Y si no puedes hacer todas esas cosas, entonces aquí es donde nos quedamos. Y yo estaré bien de cualquier manera. No respondió. No necesitaba que lo hiciera. No te estoy castigando, mamá. Me estoy protegiendo. Son dos cosas muy diferentes. La Navidad en casa de la tía Rosa fue más tranquila. Solo 12 personas en lugar de 25. La mesa estaba puesta con platos desparejados y servilletas de tela gastadas. No era perfecta. Era real. Y real era algo que no había experimentado en 27 años. Me senté junto a mi tío Ricardo. Sofía se sentó frente a nosotros. Marta trajo un plato de patatas asadas. El primer plato que había hecho para una reunión familiar sin que su madre estuviera a su lado, dictando cada pizca de sal. Estaban un poco quemadas. A nadie le importó. No hubo círculo de sillas, ni discursos doblados, ni manos levantadas. Ricardo dijo la bendición. Su voz era firme, pero con un ligero temblor al final que no trató de ocultar. Por los que están aquí esta noche, y por los años de recuperación. Javier llegó tarde, solo. Se quedó en la puerta un momento, y pude ver el esfuerzo que le costaba estar aquí sin Isabel, en una sala llena de gente que ahora sabía la verdad sobre su mujer. Se acercó directamente a mí y me abrazó, sin palabras, solo un abrazo que duró más que cualquier otro que me hubiera dado en mi vida adulta. Sofía y yo pasamos los aperitivos. Carlos me pasó el pan. David contó un chiste malo y todos gimieron. Ricardo se rió, una risa real, plena y cálida, y me di cuenta de que no había oído ese sonido desde que tenía 13 años. Isabel no estaba allí. Nadie la mencionó. Su ausencia fue a la vez un alivio y una tristeza. Y estoy aprendiendo a dejar que ambos sentimientos compartan silla. El cordero estaba demasiado hecho. Ricardo quemó el pan. El vino era barato, y la casa tenía corrientes de aire. Pero mientras miraba alrededor de la mesa, cada persona aquí había elegido estar. Nadie había sido convocado. Nadie estaba actuando. Y fue la primera comida festiva honesta que he tenido en mi vida. No cuento esta historia para que odiéis a mi madre. Isabel García es complicada. Es manipuladora y controladora, y le robó a sus propios padres muertos y culpó a un niño. Esas cosas son ciertas, pero también es una mujer que creció en una familia donde el valor se medía en dinero, donde el amor venía con condiciones y el control era la única moneda que compraba seguridad. Aprendió las reglas del juego pronto y lo jugó bien, hasta que las reglas la alcanzaron. Nada de eso excusa lo que hizo. Pero os lo cuento porque quiero que entendáis que las personas que nos hieren no siempre son monstruos. A veces solo son personas heridas que hieren a otros porque es el único patrón que conocen. Comparto esta historia porque sé que algunos de vosotros estáis sentados en esa mesa ahora mismo, el último asiento cerca de la cocina junto a los niños, siendo informados por las mismas personas que se supone que deben protegeros de que sois una carga, y tal vez, como yo, lo habéis oído tantas veces que habéis empezado a creerlo. Así que dejadme decir esto claramente. No tenéis nada que demostrarle a nadie. Solo tenéis que dejar de creer en la versión de vosotros mismos que escribió otra persona. He aprendido que los límites no son muros, son puertas. Tú decides quién entra, cuándo y en qué condiciones, y la primera vez que cierras la puerta a alguien que te ha hecho daño, incluso si es familia, la culpa golpea como una descarga eléctrica. Lo entiendo. Todavía hay noches en las que me pregunto si fui demasiado dura, y luego recuerdo 26 manos, y sé que no lo fui. Simplemente estoy aprendiendo a dejar de poner la comodidad de otras personas por encima de mi propia seguridad. Mi tío Ricardo me enseñó algo que nunca olvidaré. La verdad no necesita gritar, solo necesita el momento adecuado, los papeles adecuados y la paciencia para esperar. Ahora es marzo, 4 meses después de Nochebuena. Sigo trabajando en el colegio de Villanueva. Sigo siendo orientadora, pero he empezado a estudiar para obtener una certificación avanzada en terapia familiar.
Parte de la matrícula proviene del acuerdo, el dinero de mi abuela, finalmente haciendo lo que ella quería. Marta y yo nos reunimos cada 2 miércoles para tomar un café en la cafetería de la Plaza Mayor. Nos estamos conociendo como adultas, sin la narrativa de mi madre de por medio. La semana pasada, Marta me dijo que también está pensando en volver a estudiar, quizás trabajo social, dijo. Quiero ayudar a la gente, como tú. Casi lloro en mi café con leche. Ricardo ha vuelto, de verdad. Estuvo en casa de Rosa por Navidad, en casa de Sofía por Año Nuevo, y el domingo pasado, apareció en mi apartamento con una caña de pescar y un termo de café. Dijo que tenía 14 años de viajes perdidos que recuperar. Javier va a terapia todos los jueves. Él e Isabel siguen viviendo en la misma casa, pero me dijo que su relación está en revisión. Sus palabras. El hecho de que tenga palabras para ello demuestra lo lejos que ha llegado. Mi madre no ha llamado desde la cafetería. No me siento a esperar el teléfono. La puerta está abierta, si alguna vez decide cruzarla. Pero ya no estoy de pie en el umbral, esperando. Solía pensar que ser repudiada por mi familia era lo peor que me podía pasar. Resulta que lo peor era permanecer en una familia donde el precio de la admisión era mi silencio, mi vergüenza, pedazos de mí misma. He terminado de pagar. Me llamo Elena García. Tengo 27 años. Y por primera vez en mi vida no tengo que explicarle a nadie quién soy. Gracias por quedaros conmigo hasta el final. Significa más de lo que creéis. Si esta historia os ha tocado de alguna manera, si os ha recordado un límite que tenéis miedo de poner, o una verdad que habéis guardado durante demasiado tiempo, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. No por el algoritmo, sino por la próxima persona que necesita oír esto y aún no lo ha encontrado. Y si os preguntáis qué pasó después, cómo reaccionó mi madre al acuerdo, la conversación que tuve con mi padre que lo cambió todo entre nosotros y la carta que recibí de alguien que nunca esperé, esa historia os está esperando.